te lo escondieron. Durante siglos, entre guerras, conspiraciones y rituales silenciados por el tiempo, una verdad permaneció oculta, bajo piedras sagradas, entre las ruinas de Jerusalén, donde el pueblo de Dios caminó con fe, miedo y esperanza. Cuando hablamos de la Biblia, el Apocalipsis, profecías o el regreso de Jesús, solemos imaginar algo distante, simbólico, pero ¿y si te dijera que existen evidencias reales, descubrimientos arqueológicos que desmantelan lo que siempre intentaron ocultar? ¿Y si la última revelación no estuviera en el futuro, sino en el pasado, y tú simplemente no lo has notado aún? Lo que se perdió está siendo lentamente desvelado, y eso puede cambiar no solo tu visión del mundo, sino de la eternidad. Y lo más aterrador, mientras tú sigues con tu rutina, hay quienes ya están preparando el escenario para el próximo conflicto espiritual de la humanidad. ¿Por qué tanto interés en ese monte? ¿Qué se esconde realmente en el corazón de Jerusalén? ¿Cuál es la conexión entre los antiguos rituales y las tensiones políticas actuales? Vas a entender, finalmente, por qué todo comenzó allí, y por qué todo también podría terminar allí. Esto no es solo una clase de historia, es una advertencia, porque, al contrario de lo que muchos creen, no estamos hablando de leyendas. Estamos hablando de hechos, excavaciones, reliquias, estructuras milenarias y símbolos que apuntan hacia algo mucho más grande que templos de piedra. Y si tú crees que ya has visto todo sobre el templo de Jerusalén, prepárate, porque ahora la verdad será desenterrada, y no te dejará dormir tranquilo. Monte Moriah, un nombre que resuena como un susurro antiguo entre las líneas de la Biblia, cargado de misterio, obediencia y propósito divino. Fue allí, en las arenas calientes del desierto, donde Abraham, patriarca del pueblo de Dios, recibió una orden que, para muchos, roza lo absurdo: sacrificar a su hijo Isaac. Una prueba de fe extrema, un ritual ancestral que hasta hoy genera intensos debates entre estudiosos, profetas modernos y teóricos de la conspiración. El lugar de ese episodio impactante fue el Monte Moriah, más tarde reconocido como el corazón de Jerusalén. No es casualidad que muchos crean que allí se inició un ciclo de revelaciones y conflictos que culminan en el Apocalipsis. Una ceremonia que, más allá de la sangre, selló la promesa de un pueblo escogido. Con el paso del tiempo, ese terreno siguió latiendo con simbolismos. Fue David, el rey guerrero y poeta, quien compró ese suelo sagrado, la era de Arauna, según las evidencias históricas y bíblicas, un acto con implicaciones profundas. David, sin embargo, no sería el constructor. Le correspondió a su hijo, Salomón, levantar el templo. Imagínalo como un legado entre padre e hijo, pero con un impacto eterno. No estamos hablando solo de piedra sobre piedra, sino de un punto de convergencia entre las profecías y lo sagrado. La decisión de Salomón, basada en la obediencia y la tradición, aún hoy genera preguntas sobre lo que fue ocultado allí, lo que se perdió y lo que será revelado en la última revelación. Es curioso cómo la historia se repite, como si existiera un ciclo de construcción, caída y renacimiento, que resuena desde el primer sacrificio hasta los debates geopolíticos actuales. El Monte Moriah, que muchos ven solo como un sitio turístico de Jerusalén, guarda una energía difícil de explicar. Quien visita el lugar, incluso sin ser religioso, siente algo. ¿Casualidad? ¿O estamos hablando de un portal espiritual real, un campo de batalla invisible entre lo visible y lo oculto? No se trata solo de fe, sino de saber leer las señales. Al fin y al cabo, si ese monte fue el escenario de tantos momentos decisivos, ¿qué más podría estar enterrado allí, esperando ser desenmascarado? La respuesta, como verás a continuación, está donde pocos se atreven a buscar. El primer templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón, no fue solo una construcción imponente, fue la manifestación física de una alianza divina. Salomón, hijo de David, levantó esta obra maestra en el año 957 a.C., utilizando cedros del Líbano, oro puro y piedras talladas con precisión milimétrica. Pero no se trataba de lujo por ostentación, cada detalle obedecía instrucciones espirituales rigurosas, como si cada golpe del martillo fuera parte de un ritual sagrado. En ese lugar se concentraba el núcleo de la fe del pueblo de Dios, un puente entre el cielo y la tierra. No es coincidencia que los profetas de aquella época vieran al templo como un escenario para futuras revelaciones y demostraciones del poder celestial. Era un símbolo vivo de conexión divina, y su existencia encarnaba la esperanza de un pueblo que vivía entre promesas y profecías. En el corazón del templo se encontraba el Santo de los Santos, donde reposaba el Arca de la Alianza,
un objeto misterioso que, según los textos bíblicos, contenía las tablas de los 10 mandamientos y la misma presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar una vez al año, durante el Yom Kippur, y aún así debía seguir rituales extremadamente estrictos. Se dice que los sacerdotes llevaban campanas y cuerdas atadas a sus vestiduras, porque si morían al ingresar, nadie podía rescatarlos. Excavaciones recientes en Jerusalén han desenterrado campanas que coinciden con estas descripciones, evidencias físicas que muchos consideran pruebas de la veracidad de los relatos. ¿Son estos objetos señales de la última revelación? ¿O simplemente fragmentos de una historia que se está revelando pieza por pieza? El templo también representaba estabilidad espiritual y política. No solo centralizaba el culto, sino que también unía al pueblo, fortalecía los rituales, el perdón y el papel de los profetas. Muchos estudiosos actuales ven en él una anticipación del enfrentamiento entre lo sagrado y lo profano, que se intensificará en los tiempos del Apocalipsis. En una época de polarización y confusión espiritual, observar la historia del templo es como mirar en un espejo antiguo, un recordatorio de que lo que se perdió aún clama por ser redescubierto. ¿Pero qué sucede cuando ese símbolo sagrado es destruido? La respuesta a esa pregunta puede revelar secretos que lo cambian todo y explican por qué esa destrucción no fue el final, sino apenas el principio de un nuevo misterio. La destrucción del primer templo fue más que una tragedia arquitectónica, fue un terremoto espiritual que resonó durante siglos. En el año 586 a.C., los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén y redujeron el templo a cenizas. El pueblo de Dios fue llevado al exilio y la estructura que centralizaba la fe quedó en ruinas. Pero lo que más intriga a estudiosos, teólogos e incluso cazadores de reliquias es la desaparición del Arca de la Alianza. Ese objeto sagrado, envuelto en misterio y poder, simplemente desapareció, y con él, una parte del alma del templo. Una pérdida tan profunda que muchos la interpretan como una señal del Apocalipsis, una pausa en el cumplimiento de las profecías más antiguas. Existen muchas teorías sobre el paradero del arca. Algunas versiones aseguran que Jeremías, el profeta que clamaba al pueblo con fervor, la escondió en una cueva secreta, esperando el momento de su revelación final. Otras tradiciones, como las registradas en el Talmud, sugieren que fue enterrada bajo el mismo monte del templo, en un ritual oculto tan meticuloso que ni el tiempo ha podido desvelar. Por otro lado, el libro etíope Kebra Nagast afirma que el arca fue llevada a Etiopía, donde estaría protegida por monjes hasta el día de hoy. ¿Será que el arca sigue entre nosotros, perdida pero no olvidada, aguardando un momento crucial para salir a la luz? La historia se carga de tensión cuando nos damos cuenta de que esta reliquia podría ser la clave para unir pasado, presente y destino profético. La pregunta que queda en el aire, y que alimenta conspiraciones, documentales y películas de Hollywood, es, ¿qué pasaría si el arca fuera encontrada hoy? ¿Sería el detonante de un nuevo conflicto global? ¿O el inicio de un tiempo de reconciliación y paz espiritual entre naciones? Esta pieza perdida, cuya ausencia se siente hasta hoy en las ceremonias judías, podría ser la clave para entender por qué el templo necesitaba ser reconstruido. Y es justamente sobre ese nuevo comienzo, marcado por la fe, la esperanza y la resistencia, que debemos hablar ahora. Porque el segundo templo no fue simplemente una réplica, fue un acto de supervivencia espiritual, una nueva oportunidad para restaurar lo que parecía imposible de recuperar. El segundo templo surgió como símbolo de resiliencia tras uno de los mayores traumas en la historia del pueblo de Dios. Reconstruido hacia el año 516 a.C., después del regreso del exilio babilónico, su aspecto era más simple que el del templo de Salomón, pero su carga espiritual era inmensamente mayor. No se trataba solo de piedra y argamasa, era un intento de restaurar la comunión con lo divino, de revivir los rituales y ceremonias que mantenían viva la identidad de un pueblo marcado por la profecía y el choque constante con los imperios. Aunque modesto en apariencia, ese templo actuaba como un puente entre un pasado glorioso y una promesa futura. Y quien camina hoy por las calles de Jerusalén, aún puede sentir esa presencia resonando entre las piedras milenarias. Con el pasar de los siglos, Herodes el Grande, un rey conocido por su tiranía y obsesión por el poder, decidió transformar ese templo humilde en una obra monumental. Reformó y expandió toda la estructura con una audacia arquitectónica que aún asombra a ingenieros y arqueólogos. Levantó una plataforma colosal, visible incluso desde lo alto,
y construyó muros que en parte han resistido el paso del tiempo, como el famoso Muro de los Lamentos. Esta estructura no solo se volvió un símbolo religioso, sino también un punto de conflicto político y espiritual entre visiones del mundo, porque hablamos de un lugar donde la fe y la conspiración caminan de la mano, donde lo oculto y lo sagrado luchan por espacio bajo la mirada de quienes aún esperan la última revelación. A pesar de todo el esplendor traído por Herodes, el templo seguía recordando una verdad eterna: nada hecho por manos humanas es eterno cuando se abandona el espíritu de la verdad. Así, aunque fue escenario de rituales sagrados, ceremonias ancestrales y promesas de redención, el segundo templo también estaba destinado a caer. Lo que pocos imaginaban era que su destrucción traería consecuencias tan profundas, no solo en la historia, sino en el alma de un pueblo que, una vez más, vería sus símbolos reducirse a polvo. ¿Y qué viene después de ese colapso? La historia que se desarrolla a continuación puede cambiar por completo la forma en que entendemos el pasado y lo que está por venir. El año era el 70 después de Cristo cuando el segundo templo encontró su fin, esta vez a manos del Imperio Romano, bajo el comando de Tito. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, el pueblo masacrado y el templo incendiado y saqueado sin misericordia. Imagina el impacto: el lugar que albergaba rituales milenarios, revelaciones proféticas y memorias ancestrales, reducido a cenizas. El candelabro de oro, la menorá, símbolo de luz y sabiduría, fue llevado como trofeo de guerra. Esta escena quedó inmortalizada en el Arco de Tito, en Roma, como un recordatorio arrogante de la victoria imperial sobre lo sagrado. Pero para los judíos, este evento no fue solo histórico, fue un terremoto espiritual, una ruptura entre lo visible y lo invisible. Desde entonces, el 9º día del mes de Av se transformó en una fecha de luto nacional. Hasta hoy, es un día en el que el pueblo de Dios recuerda no solo la destrucción de los templos, sino también el precio de haberse alejado de la esencia de la fe. Es como si el Apocalipsis hubiera dado una muestra de su furia allí, entre piedras rotas y oraciones ahogadas. El templo, que antes fue escenario de milagros, ahora solo repite el eco del silencio. Y aunque algunas evidencias arqueológicas todavía pueden ser desenterradas, el verdadero misterio sigue siendo el porqué. ¿Por qué lo sagrado fue permitido ser destruido? ¿Dónde estaba el perdón o la intervención divina prometida por los profetas? Algunos dicen que el templo cayó porque la fe ya había colapsado mucho antes que sus muros. Otros creen que su destrucción marcó el inicio de una nueva era, una especie de ritual oculto que selló el destino espiritual de la humanidad. Lo cierto es que, con su caída, comenzó una búsqueda desesperada por señales, profecías y reconstrucción. Y esa búsqueda aún no ha terminado. El monte donde el templo fue erigido sigue latiendo, sigue guardando historias perdidas, sigue siendo el epicentro de un conflicto que mezcla política, religión y profecías antiguas. Y si crees que todo esto quedó en el pasado, solo espera a descubrir lo que aún se esconde entre las piedras que resisten en lo alto. Hoy, quien sobrevuela Jerusalén o camina por sus callejones siente un extraño magnetismo que emana de un punto específico: el monte del templo. Allí aún se encuentra la gigantesca plataforma erigida por Herodes, una fundación de piedra que ha sobrevivido a terremotos, guerras, conquistas y reconquistas. Lo que pocos perciben es que, incluso en ruinas, este lugar sigue siendo el epicentro de una de las mayores tensiones religiosas del mundo. En el mismo suelo donde los profetas predicaron, donde el pueblo de Dios celebró sus ceremonias ancestrales, ahora se alzan construcciones islámicas milenarias, como la deslumbrante cúpula de la Roca y la solemne mezquita de Al-Aqsa. Y es aquí donde comienza un nuevo capítulo de esta historia, que todavía late con promesas y conspiraciones. Desde el siglo VII, los musulmanes consideran este lugar como sagrado. Creen que fue desde allí que Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. La cúpula de la Roca fue construida exactamente sobre el sitio del Santo de los Santos, donde, siglos antes, reposaba el Arca de la Alianza. Este detalle alimenta debates, hipótesis e incluso teorías que afirman que aún podrían existir vestigios ocultos del antiguo templo enterrados bajo los cimientos islámicos. Y aquí entra el conflicto moderno. A pesar de que Israel controla el territorio, el acceso y la gestión religiosa del monte están bajo responsabilidad musulmana. Según un delicado acuerdo de 1967, la tensión es constante y el simple acto de subir al monte puede desencadenar enfrentamientos inesperados.
No es casualidad que los no musulmanes tengan acceso extremadamente limitado al interior de la cúpula de la roca. ¿Qué es lo que se intenta ocultar? ¿Estarán las pruebas perdidas bajo ese suelo? El lugar donde los sacerdotes caminaban en silencio, donde se realizaban los rituales más sagrados, ahora está envuelto en barreras, vigilancia y silencio. A cada paso, el monte del templo susurra historias de perdón negado, de profecías suspendidas y de un pueblo que espera la última revelación. Pero para comprender el verdadero poder oculto que reposa allí, es necesario descender, literalmente, por debajo de la superficie. Y eso es lo que nos lleva al interior del domo dorado, donde las piedras aún guardan ecos de algo que quizás nunca debió ser revelado. Pocos lugares en el mundo cargan un misterio tan denso como el interior de la cúpula de la roca. Allí, en el corazón de Jerusalén, reposa lo que muchos creen que es la piedra fundamental, el lugar exacto donde Abraham se habría preparado para sacrificar a Isaac, y donde el Santo de los Santos fue erigido en el templo original. Esa roca no es solo un hito físico, sino espiritual, involucrando rituales antiguos, conflictos milenarios y la eterna búsqueda de pruebas de la presencia divina. Algunos estudiosos apuntan que debajo de esta piedra podrían existir cámaras ocultas, selladas por profetas y olvidadas por el tiempo, donde estarían escondidos artefactos sagrados, quizás incluso el Arca de la Alianza, perdida desde la destrucción del primer templo. Lo que pocos saben es que, bajo esta piedra sagrada, hay una parte subterránea conocida como el Pozo de las Almas, un nombre que ya de por sí provoca escalofríos. Este pozo está envuelto en leyendas, se dice que allí pueden oírse ecos de voces, como si las almas de generaciones pasadas aún susurraran secretos no revelados. Teólogos afirman que este espacio representaría la conexión entre el cielo y el inframundo, el punto donde el cielo y la tierra casi se tocan. ¿Será esta la verdadera puerta entre los mundos? ¿O solo otra alegoría que esconde algo que no debería ser descubierto? Al fin y al cabo, donde hay un silencio demasiado profundo, tal vez se oculte algo más que piedras. Y es en ese silencio donde surgen nuevas preguntas. ¿Por qué, con tanta tecnología moderna, aún no se explora libremente el interior de esta roca sagrada? ¿Qué intentan ocultar el control rígido y el acceso limitado? Tal vez, detrás de esas barreras, se encuentre la última revelación, el eslabón perdido entre lo sagrado y lo profano. Y mientras millones miran al monte con esperanza de reconstrucción, otros se preguntan, ¿será que el tercer templo ya está siendo preparado, en secreto? ¿Será que los rituales ya están siendo ensayados? La próxima parte de esta historia puede revelar algo que ha estado oculto por siglos a los ojos del mundo. La idea de un tercer templo flota como una sombra sobre Jerusalén, envuelta en profecías, conspiraciones y expectativas que dividen corazones y naciones. Mientras muchos creen que este templo marcará la revelación final, el cumplimiento de las palabras de los profetas y el regreso glorioso de Jesús, otros lo ven como el presagio de un nuevo apocalipsis. En medio de este escenario, surgen informaciones confusas, noticias falsas y videos virales que afirman que la construcción ya comenzó, que los rituales ancestrales han vuelto a realizarse, que existen pruebas irrefutables del retorno del culto sagrado. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más estratégica de lo que parece, porque si algo está sucediendo, es detrás de bambalinas. El Instituto del Templo, una organización privada con sede en Jerusalén, se ha dedicado durante décadas a preparar todo para la reconstrucción. Sí, ya tienen los utensilios sagrados listos, el candelabro de oro, una menorá valuada en más de $1 millón, trompetas de plata, vestimentas sacerdotales cuidadosamente recreadas, incluso las instrucciones de los rituales según las escrituras. Todo hecho con base en evidencias arqueológicas, relatos bíblicos y tradiciones preservadas con celo. Es como si el escenario estuviera siendo montado en silencio, esperando una sola señal para comenzar el acto final de la historia. Pero atención, oficialmente, nada ha sido construido. El templo, físicamente, aún no existe. ¿Pero será que necesita existir para cumplir su misión profética? La pregunta que no quiere callarse es, ¿cuándo y cómo surgirá este templo? ¿Será fruto de un acuerdo de paz? ¿Un enfrentamiento entre naciones? ¿O será erigido en medio del caos, como parte de un ritual oculto que ya está siendo escrito desde los tiempos del desierto? Sea como sea, una cosa es cierta, el tercer templo no es solo un edificio, es el punto de colisión entre el pasado,
el presente y el futuro espiritual de la humanidad. Y quien ignore esto puede estar perdiendo la oportunidad de comprender el mayor misterio de todos los tiempos, que, al contrario de lo que muchos creen, no está perdido, solo está escondido. Y ahora que conoces cada capa de esta historia, estás listo para sumergirte en las revelaciones que la ciencia y la fe tienen para ofrecer, juntas como nunca antes. Y ahora que has recorrido conmigo los pasillos del tiempo, has visto con tus propios ojos lo que estuvo oculto por siglos y entendiste cómo las profecías, los rituales ancestrales y la arqueología se entrelazan. Dime, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a quedarte solo mirando mientras la historia se repite, o vas a despertar al papel que podrías estar destinado a cumplir? ¿Cuántas verdades más están enterradas bajo el polvo del olvido, esperando a alguien como tú para ser desenterradas? Si todo esto es más que coincidencia, si el tercer templo, las señales del Apocalipsis y las promesas de Jesús realmente se están acercando, ¿estás preparado? ¿Será que tú también fuiste llamado para ser parte de esta historia? ¿Será que has estado ignorando las señales por miedo, cansancio o distracción? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo mal en el mundo, algo perdido, como una pieza del rompecabezas de la que nadie habla? Esta es tu oportunidad de mirar más allá de lo obvio, de entender lo que los profetas gritaban en el desierto y lo que los sacerdotes escondían en los altares. Porque la verdadera guerra nunca fue solo por tierra o poder, siempre fue por almas, por fe, por perdón, por redención. Así que si sentiste este impacto, si algo dentro de ti despertó, te invito, suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones y ven conmigo en las próximas revelaciones, porque el viaje apenas está comenzando, y aquellos que tengan ojos para ver, entenderán que lo que estaba perdido, está a punto de ser revelado.